Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Wilfredo Vargas, estudiante de Ingeniería Electrónica. El presente video es la explicación del punto 5 de la actividad tarea 2, Fundamentos del campo magnetostático en el curso Electromagnetismo. Bueno, la guía nos dice que debemos emplear el simulador y debemos mover, bueno, en el primer ítem de la guía dice, al mover el imán, ¿qué observa? Entonces, eh, podemos ver que al mover el imán, el movimiento del imán no impide que éste genere campo magnético, ¿sí? Por donde se mueva. Pero lo que se ve afectado en el área o en el espacio es el campo magnético. De acuerdo dependiendo de hacia donde yo mueva el imán, la intensidad del campo magnético va a cambiar. Las áreas más cercanas al imán son las que van a tener mayor intensidad en el campo magnético y las más alejadas, como podemos ver, vemos que las líneas de fuerza de campo magnético son más diseminadas en las áreas más alejadas. Esto es porque la intensidad del campo magnético es mucho menor. Respecto al comportamiento de la brújula, cuando movemos el imán, también podemos observar que la aguja del imán varía dependiendo del cambio en el campo magnético que está a su alrededor, y esto se genera por el movimiento que estoy realizando con el imán. Listo. El segundo punto o el segundo ítem dice, al mover la brújula, ¿qué observa? En este caso entonces vamos a dejar el imán quieto y voy a mover la brújula. Como podemos observar, al mover la brújula damos cuenta de dos cosas. La primera, que el campo magnético que el imán genera mantiene constante, tanto en la posición de las líneas de fuerza como en la intensidad que este genera. La intensidad del campo magnético en las diferentes áreas es uniforme. Pero la brújula, al moverla, ella experimenta un cambio en su aguja, ya que está moviéndose constantemente o la está moviendo todo el tiempo por el campo magnético. Asimismo, pues la brújula, a medida que yo la muevo en las partes más lejanas, va a tener un cambio mucho más lento, porque la fuerza o la intensidad del campo magnético es mucho menor. El tercer punto, el tercer ítem dice, señala la opción mostrar el medidor del campo y dejar el imán en la parte superior. Entonces vamos a señalar mostrar medidor del campo, dejamos en la parte superior el imán y nos pide que realicemos 5 mediciones del campo magnético. Entonces, aquí lo que se puede apreciar principalmente es que cuando el medidor lo coloco en distancias cercanas al imán, me dan valores altos de la intensidad del campo magnético, tanto en el eje X como en el eje Y. Pero si ese medidor yo lo alejo respecto a los polos del imán o respecto al imán, ese campo magnético va a ser de valores muy bajos, porque la intensidad del campo magnético en esos espacios, en las áreas alejadas del imán, va a ser mucho menor. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que la intensidad del campo magnético va a ser directamente proporcional a la distancia entre el medidor y el imán en el cual yo tenga ubicado pues el medidor. El siguiente ítem dice, señala la opción de mostrar planeta Tierra y realizar mediciones con la brújula en 6 posiciones diferentes. Entonces vamos a quitar el medidor del campo, vamos a centrar el imán y vamos a seleccionarle mostrar planeta Tierra. Entonces, como podemos ver, aquí en esta área pues ya nos dibuja una línea de fuerza, un campo magnético mucho más redondo porque pues está condicionado a lo que es la geografía del planeta Tierra. Vamos a hacer el movimiento con la brújula. Como vemos nuevamente, el campo magnético
mantiene constante, el campo magnético que genera el imán mantiene constante en el espacio, pero al mover la brújula damos cuenta que la aguja varía de posición dependiendo de qué tan cerca está de cada polo. Podemos ver que la aguja sigue moviéndose, inclusive si yo la pongo aquí de forma paralela y en toda la mitad de los polos, pero de forma paralela, la aguja va a ubicarse también de forma paralela en el eje Y. Pero si yo la ubico en esta parte diagonal, se va a ubicar de forma paralela en el eje X. Esto es porque cuando la ubicamos de forma paralela en el eje Y, el valor que experimenta el campo magnético para un polo y para el otro son similares, ninguno es mayor que el otro. Entonces podemos ver aquí el comportamiento de la aguja. Este ha sido pues el video de explicación del punto 5 para el comportamiento del campo magnético y de la brújula cuando es generado por un imán, y lo que pasa cuando nosotros movemos ese campo magnético. Muchísimas gracias.